Ejercicio 5.5. Partiendo del reposo, un bloque de 5 kilogramos se desliza 2,5 metros por un plano inclinado rugoso a 30 grados. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es de μk igual a 0,436. Determine A. El trabajo realizado por la fuerza de gravedad. B. El trabajo realizado por la fuerza de fricción entre el bloque y el plano. Y C. El trabajo realizado por la fuerza normal. Cuantitativamente, ¿cómo cambiarán las respuestas si se utilizara una rampa más corta a un ángulo más agudo para salvar la misma altura vertical? Bien, lo primero que nos convendría en este ejercicio es hacer un croquis de, de fuerzas. Acá hay 30 grados. Esto representaría un plano inclinado de 30 grados. Esto representaría el cuerpo sobre el plano inclinado a 30 grados. Ahora bien, lo que nos importa ahora son las fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza peso y la fuerza normal, que siempre es perpendicular a la superficie. Esta va a ser la fuerza normal y esta va a ser la fuerza peso. Vamos a moverlo para que no nos moleste. Vamos a ponerlo por acá. Bien, ahora nosotros necesitamos encontrar los datos de que nos da este ejercicio. Entonces tenemos como dato la masa del cuerpo, que son 5 kilogramos, la distancia que recorre, que es igual a 2,5 metros, el ángulo de la rampa, que es igual a 30 grados, y la constante de rozamiento, que es igual a 0,436 sin unidades. Ahora bien, otra cosa que necesitamos encontrar es identificar las incógnitas que nos pide el ejercicio. Nos pide la fuerza peso, que es algo que vamos a necesitar calcular para calcular la fuerza de rozamiento. Nos pide el trabajo de la fuerza gravitatoria, o sea, el trabajo de la fuerza peso. Nos pide el trabajo de la fuerza de fricción o de la fuerza de rozamiento. Y para estos cálculos vamos a necesitar calcular la altura de la que cae este cuerpo. Y ahora vamos a ver las fórmulas que vamos a necesitar para realizar este ejercicio. Vamos a usar la fórmula de peso, la fórmula de trabajo, la fórmula de la fórmula de energía potencial gravitatoria, masa por gravedad por altura, la fórmula de rozamiento, fuerza de rozamiento es igual a normal por la constante de rozamiento y vamos a necesitar calcular la altura desde la cual cae el cuerpo. Para calcular la altura, nosotros tenemos que esta distancia es de 2 metros, 2 metros y medio. Tenemos que este ángulo es de 30 grados. Lo que nosotros necesitamos calcular es esta altura. Si nosotros tenemos esta distancia y este ángulo, la relación trigonométrica que nos ayuda a calcular, en este caso lo que sería la altura, es el seno. Entonces, para calcular la altura, tendríamos que altura, altura es igual a seno del ángulo por la distancia. Ya con estas fórmulas tenemos suficiente para resolver el ejercicio. Entonces lo primero que vamos a calcular es esa altura de la que hablamos recién. Entonces tenemos que altura es igual a el seno del ángulo por la distancia. Si nosotros reemplazamos altura es igual a el seno
de 30 grados por 2,5 metros, que es la distancia. La distancia que va a recorrer el cuerpo al caer. Si nosotros realizamos esta cuenta, tenemos que la altura es igual a 1,5 metros, lo cual significa que esta altura es de 1,5 metros. Esto es importante porque esta altura nos ayuda a calcular la energía potencial gravitatoria. Entonces, para calcular la energía potencial gravitatoria tenemos que energía potencial gravitatoria es igual a masa por gravedad por altura. Si reemplazamos energía potencial gravitatoria es igual a la masa que dijimos que eran 5 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura, que es la que calculamos recién, 1,5 metros. Si realizamos esta cuenta, tenemos que energía potencial gravitatoria es igual a 61,25 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Es Newton. Y Newton por metro es Joule. Entonces tenemos que el resultado nos da 61,25 joules. Y ese sería el trabajo realizado por la fuerza de gravedad. Con lo cual, con esto ya tenemos el resultado del ítem A. Ahora bien, nos pide en el ítem B el trabajo realizado por la fuerza de fricción entre el bloque y el plano. Ahora bien, para calcular la fuerza de fricción necesitamos calcular la fuerza normal. Para calcular la fuerza normal deberíamos calcular el componente Y de la fuerza peso. Nosotros tenemos que este ángulo es igual a este ángulo. Entonces asumimos que este ángulo es de 30 grados. Tenemos el ángulo y tenemos la fuerza peso. Para calcular la componente Y de la fuerza peso, utilizamos la relación trigonométrica coseno. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, tenemos que la normal es igual a la componente Y del peso, lo que es igual a el coseno del ángulo, que en este caso dijimos que era 30 grados, por la fuerza peso. Si reemplazamos, tenemos que la componente Y de la fuerza peso es igual a el coseno de 30 grados por la fuerza peso, que no la calculamos. Entonces vamos a calcularla ahora. Como dice en la fórmula, peso es igual a masa por gravedad. Si reemplazamos, tenemos que peso es igual a masa, que son 5 kilogramos, por gravedad, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Realizando este cálculo, tenemos que peso es igual a 49 joules. Volviendo al cálculo de la fuerza normal, tenemos que la componente Y de la fuerza peso es igual a el coseno de 30 por 49 newtons. Acá tuve un error, no es joules, es newtons. Que es fuerza y además es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Bien, si nosotros realizamos este cálculo, tenemos que la componente Y de la fuerza peso sería igual a 42 newtons. Y este es el dato que vamos a usar para calcular la fuerza de rozamiento. Dijimos entonces que fuerza de rozamiento es igual a normal, que dijimos que era la componente Y de la fuerza peso, por la constante de rozamiento. Si nosotros reemplazamos los datos, tenemos que fuerza de rozamiento sería igual a la normal, que dijimos que era 42 newtons, por la constante de rozamiento, que es 0,436 sin unidades. Entonces tendríamos que la fuerza de rozamiento es igual a 18,312 newtons. Y este es el resultado que vamos a utilizar para calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, que es lo que nos pide el ejercicio. Trabajo, dijimos que era igual a fuerza, que es lo que calculamos recién, por distancia.
Entonces nosotros tenemos que, al reemplazar trabajo, es igual a fuerza, que son 18,312 newtons, por distancia recorrida. La distancia recorrida son 2,5 metros. Si nosotros realizamos este cálculo, tenemos que trabajo es igual a, vamos a poner el trabajo de la fuerza de rozamiento, es igual a 45,78 joules. Y este es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, que es lo que nos pregunta en el ítem B. La pregunta C nos pregunta cuál es el trabajo realizado por la fuerza normal. Y esto parece más una pregunta teórica. Siempre el trabajo aplicado sobre un cuerpo tiene que estar en la misma dirección del desplazamiento. Si el trabajo no está en la dirección del desplazamiento, entonces no es trabajo. Si la fuerza aplicada sobre un cuerpo, para la fuerza aplicada sobre un cuerpo, para que se convierta en trabajo, tiene que estar en la misma dirección que el movimiento. Si no, no es trabajo. Como la fuerza normal, como la vemos acá, es perpendicular a la dirección del desplazamiento, que sería esta, entonces la fuerza normal no está realizando trabajo. En el ítem D pregunta, ¿cómo cambiarían las respuestas si se utilizara una rampa más corta a un ángulo más agudo para salvar la misma altura vertical? Bien, en este caso, si la rampa fuera más corta, pero la altura fuera la misma, el trabajo de la gravedad no cambiaría. Pero al ser una rampa más corta, el trabajo de la fuerza de rozamiento cambiaría. ¿Por qué? Porque el trabajo de rozamiento está relacionado con la distancia. Cuanto mayor sea la distancia, mayor va a ser el trabajo de la fuerza de rozamiento. Por ende, si el plano inclinado es más corto, entonces la fuerza de rozamiento es menor. Si el plano inclinado es más largo, la fuerza de rozamiento sería mayor. Bien, creo que eso es todo.